Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Que a mí es lo que me da pena, que dices, a mí que un inversor pague 60 millones de euros, que haga lo que le dé la gana con su dinero. Pero que haya gente que se gaste 2.000 euros en un Turner de póster. Porque quieren tirarse el pisto en la cena de Navidad. Eso puede ser, eso puede ser, eso puede ser. Hola, soy Marta García Ayer y vamos a hacer una pausa. Una para preguntarnos por una de las últimas tendencias en el mundo del arte. Una innovación artística y tecnológica que puede ser también una de sus últimas burbujas. O, como diría nuestra invitada de hoy, de las penúltimas. Tal vez le suene el nombre NFT. Es una especie de certificado para el arte digital. Como una imagen que está en Internet para que todos la podamos ver y todos la podamos copiar, puede pertenecer a una sola persona. Pues para eso surgieron los NFT. Para algunos es un punto de inflexión en el mundo del arte y para otros un timo. Ahora veremos si se trata de una cosa o de la otra, o si es un poco de todo. Pero antes te voy a contar una historia. La historia de un beso. Un beso de 180 centímetros. Un beso de oro y estaño. Dicen que es el beso de Apolo a la ninfa Dafne, convirtiéndose en laurel, pero es más conocido como el beso de Klimt, el cuadro que se puede ver en la Galería Belvedere de Viena. Puede verse con la suficiente paciencia para acercarse entre la multitud que le tira fotos al lienzo y se hace selfies delante. El beso de Klimt también puede verse en innumerables objetos, de bolsos a tazas de café, también en posavasos y en paraguas y en cualquier pantalla, claro, porque el beso de Klimt ha sido reproducido hasta el hartazgo. Pero hace un año al Museo Belvedere se le ocurrió otra forma de reproducirlo que nunca antes se había comercializado en su tienda de souvenirs. Allí vi en venta un NFT por primera vez. Y el anuncio sonaba así. For the first time in the history of art, the world-famous masterpiece, The Kiss by Gustav Klimt, is joining the metaverse NFT space, and a part of it could be yours. ¿Quién pagaría una fortuna por algo tan intangible como un meme o como una imagen digital cuando puedas verla gratis en cualquier pantalla? Bueno, pues mucha gente, desde coleccionistas de arte a especuladores. Y nuestra invitada de hoy. A nuestra invitada de hoy le gustaría que le regalasen por San Valentín un NFT del beso de Klimt, ¿o preferirías un posavasos? Hombre, pues depende, porque si me toca el trocito del labio, todavía, pero claro, me toca el trocito del esquinazo con un poquito de oro que no se sabe bien lo que es lo que te vendían desde la Belvedere, y lo pondría más en duda. Me cuestionaría esa relación, la verdad. 1.850 euros creo que era cada trocito. Así o sea es. que el regalo barato no era. Barato no era, pero se vendió en 18 días. Todos los trocitos del Klimt se vendieron en 18 días. Así que a mí ni me parece barato, ni me parece un regalo muy atractivo, pero claramente para gran parte del público sí lo fue, se vendió. O sea, como estrategia de marketing fue un exitazo. Como estrategia de venta, diría yo, fue un exitazo. Como estrategia de marketing, creo que hoy, que ya ha pasado a lo mejor un año y medio desde que se produjo esta venta, igual que otras muchas que hicieron en su momento varios museos, está bastante cuestionado el hecho de que una institución cultural ponga a la venta la copia digital de una obra analógica. O sea, no estoy segura de que como estrategia de marketing haya sido tan buena. Sí de venta, sí de ingresos, porque claramente ingresaron un dinero que era lo que en ese momento necesitaban. Pero como imagen para la institución no creo que haya sido tan buena, la verdad. O sea, en el mundillo del arte en el que tú te mueves, esto crea un poco de recelo. Crea un poco de recelo. En el fondo se entiende porque estamos hablando de un momento en el que los museos acaban de salir de la pandemia, que para los museos fue un golpe brutal porque muchos de ellos viven de las entradas. Y bueno, y evidentemente había que buscar estrategia de inversión para sobrevivir, y esta es una de ellas. Coincide con el mundo más álgido del mundo cripto y de las ventas de NFTs en las subastas, y se suman a esta ola con este tipo de iniciativas. A mí, sin embargo, que una institución cultural tenga que utilizar este tipo de recursos, como vender
una copia digital de una pieza analógica que tiene en una pared en un museo para sacar ingresos, bueno, pues creo que habría que estudiarlo. Se entiende que en su momento se hiciera, pero no lo veo como una estrategia a largo plazo coherente. Una 10.000ª parte del cuadro. Exacto, claro. porque este caso concreto además ni siquiera te vende la pieza entera, o sea, ni siquiera tienes el cuadro entero si quieres. Es que la puedes tener en la pantalla del móvil, es del que cuadro tienes de Klimt. 2 centímetros y encima de venta aleatoria, o sea, es que te puede tocar un ojo como te puede tocar la esquinita, como decíamos antes, ¿no? ¿Y tú crees que la gente a la que le regalaron por San Valentín o se compró por San Valentín, que era un poco la campaña, este trozo de obra de arte, lo mira de vez en cuando o lo tiene guardado pensando en que dentro de unos años les hará ricos? Bueno, yo creo que este tipo de comprador en concreto es un tipo de público que evidentemente tiene dinero para poder regalar algo como 2.000 euros, pero ni es coleccionista, ni es experto, es un regalo simbólico. Además, fíjate, este caso O sea, se pues vende por San Valentín, ¿no? 1.850 eurazos de simbolito. Lo es. Pero bueno, es verdad que cuando el British vende también sus piezas, las vende más caras, ¿eh? O sea, estamos hablando generalmente de otros precios. 2.000 euros en realidad para este tipo de venta no es tan caro. A ver, este problema pasa siempre con el arte contemporáneo y pasa ahora con el arte digital, pero entiendo que las vanguardias siempre han tenido la misma desconfianza y el miedo de los que no terminamos de entenderlo a parecer catetos. Yo sigo sin entender para qué sirve un NFT, para qué certificar digitalmente algo que en realidad todo el mundo puede ver en Internet, porque para ver el cuadro de Klimt in situ te tienes que ir a Viena y para ver el cuadro pues lo puedes tener en el móvil o impreso colgado en la pared. Bueno, lo primero, ese miedo que mencionas me parece muy importante porque no es un miedo que sea culpa de nadie del que se intenta acercar a este mundo. Es un miedo que en general se potencia casi dentro de este mundo de las artes contemporáneas porque no sabemos explicarnos bien. Y eso es un problema, claro. O porque así esto es como el traje del emperador. Si te da vergüenza preguntar esto para qué sirve, terminas pagando una millonada por ello. Puede ser. Pero bueno, no todo es mercado dentro del mundo del arte, tengo que decir, y no creo que la intención final sea siempre esa, ¿no? Pero bueno, es verdad que hay claramente no sabemos explicarnos bien muchas veces desde el mundo de las artes contemporáneas y eso es un grave problema porque hacemos a la gente sentir demasiada distancia y esa no es la idea, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, ¿no? ¿Qué es esto del NFT? En realidad es súper sencillo, yo creo, de entender. Hay artistas digitales, igual que antes había artistas que pintaban con brocha sobre un lienzo, ahora hay artistas digitales porque es la tecnología que tienen a su alrededor para crear. Y sin embargo, los archivos digitales hoy en día tú puedes copiarlos tantas veces como quieras. O sea, tú puedes coger un JPG, que en realidad es la obra de un artista, y copiarlo en tu escritorio y mandárselo a tu madre y a tu amiga todas las veces que quieras. El NFT lo que nos ha proporcionado es una herramienta que certifica que ese JPG, digo JPG como ejemplo, evidentemente, pero hay millones de formatos, es el original, es el que el artista ha hecho. En realidad es una herramienta que al artista le permite decir, esta es mi obra, la que tú mandas, la que tú modificas, con la que has hecho un meme o la que has duplicado en tu escritorio 100 veces, no es la mía es esta, que es el NFT. O sea que en realidad es una herramienta más que en ese sentido al artista digital le proporciona cierta seguridad. Además, tiene características técnicas que para un artista digital están muy bien. Por ejemplo, si un NFT se cambia de manos, se vuelve a vender, el artista cobra royalties, cosa que antes era impensable. Pero ahora puedes hacer un seguimiento de la obra, de cómo se compra, cómo se vende, cómo se trata, gracias a esa tecnología que permite que el artista digital cobre un dinero por ello, cosa que antes era imposible. Susana, que no te he presentado, ya te tengo aquí como de la familia Pausa. Susana es Susana Gómez, directora de estrategia de la Fundación Banco Santander y coordinadora del máster en gestión cultural de la Universidad Carlos III de Madrid y licenciada en Humanidades, como debe ser. Como debe ser. Llevas trabajando en el mundo de la gestión cultural y del arte ya 20 añitos. 20 añitos, sí. La explosión del arte digital ha sido sobre todo en este siglo. Esta es la primera gran revolución, o iba a llamarla burbuja, pero no sé todavía si lo es. Pero bueno, ¿es esta la primera burbuja o miedo a que lo sea? ¿O has vivido ya más en el mundo del arte?
Bueno, yo no me del arte atrevería... digital. Sí, los NFTs evidentemente han sido una burbuja que ya ha explotado, o sea, las cifras son demoledoras. En 2021 se movían más de 200 millones de euros solo comprando y vendiendo NFTs de artes visuales, y creo que el año pasado estamos en 13 millones, o sea, no sé en cuánto vamos a estar en 2023. Sí, me parece que uno de los últimos informes decía eso, que el 95% de los NFTs eso es. apenas tiene valor hoy. Lo Eso siento es. por el que le regalaron Eso lo de es, Clint. eso es. Entonces, evidentemente hay una burbuja que sucedió en 2021 y que comenzó en 2021 y que ya ha explotado. Pero ese es el mercado, que es un sector dentro del mundo del arte que funciona con unas reglas prácticamente no escritas y en el que intervienen unos pocos, muy pocos. O sea, la vida del arte en general no se mueve ni en esas cifras ni en el mundo de la subasta y esas ventas, es otra cosa, ¿no? Entonces, es verdad, ha habido una burbuja, ha estallado, pero bueno, aparte de eso, el NFT puede proporcionar también cosas buenas para el mundo del arte, y ese es todavía el camino que hay que desarrollar, que el artista digital sepa que puede acuñar su obra, enseñarle a hacerlo, que puede vender él mismo en una plataforma sin pasar por una galería. O sea, hay muchas cosas ahí que todavía hay que desarrollar bien y ver a dónde nos llevan. Lo que adulteraba esto era el deseo de los NFT como inversión, ¿no? Me parece que era un ex banquero de Goldman Sachs el que escribió sobre los NFT diciendo que eran parte de un esquema Ponzi, que esto lo veía como un fraude. Entiendo que, claro, es muy diferente la visión que tiene alguien desde dentro del mundo del arte y que ve la utilidad para el artista, que certifique que esto es original, que el que cree que por comprar, de repente, invertir un poquito en esto se le va a revalorizar enseguida. Es ese mundo, el mundo inversor o especulador, el que más se ha defraudado con esto, ¿no? O sea, en el fondo es cuando estás hablando de la figura de un inversor que, igual que si hablas de un inversor que está comprando en Centerland un trozo de la calle Serrano, quiero decir que es un perfil de inversor que existe en el mundo del arte y en otros muchos campos, pero que no es tampoco lo único que ha sucedido dentro del mundo de la creación contemporánea y que yo creo que puede tener cierto valor si le damos un poco de sensatez y recorrido a este tema. Pero es que ha habido cosas muy locas también dentro de las performances artísticas, como muy los locas, NFT, muy como locas. Los que, claro, para que tenga más valor el certificado digital, han pensado que tendría mucho más valor si desapareciera la obra original. So we are here, we're having a great event. Como un cuadro de Frida Kahlo que quemaron para que, oye, el que tuviera la copia digital lo revalorizara. También con uno de Banksy se hizo. And we are going to be doing an amazing show for everybody that is here and everybody that wants to join us. Efectivamente, yo creo que dentro de estos 2 años, ¿no?, ha sucedido de todo en relación a los NFTs. A mí una cosa interesante que me parece que ha sucedido durante este tiempo es la intervención de agentes extraños, ¿no? Por ejemplo, que Justin Bieber que Justin Bieber se compre un NFT o no. Es que el titular, entiéndenos a los medios, el titular viene dado. Está claro. Nadie sabe lo que es un NFT, pero todo el mundo sabe quién es Justin Bieber, ¿no? Efectivamente, a eso voy, que se ha popularizado también el tema porque hay nombres muy vistosos que han salido también hablando de este asunto, ¿no? Y ha puesto en el foco, yo creo, perdón porque estoy dentro de un medio, ¿no?, pero en el foco del periodismo también un poco esas cifras brutales y pues nombres como Paris Hilton o cantantes que todos conocemos, ¿no?, comprando NFTs, que siempre es una cosa como muy atractiva. Well, it's an NFT series that I'm doing with Superplastic and we're releasing on Origin Protocol. And then I made another piece by hand. It took me 6 months, and it's a collage of all of my memories with Carter, and it's called my Forever Fairy Tale. Wow, and here's the actual collage. Pero en realidad el mundo NFT ha salido mucho en titulares relacionado al mundo del arte cuando viene de otro lado. O sea, el mundo del arte casi lo ha cogido se ha enganchado de rebote, pero en realidad donde se venden más NFTs no es en las subastas, es en el mundo videojuego o en el boom del metaverso también, ¿no? O sea, es Nike o Nike o cualquier marca, ¿no?, grande que esté experimentando con estos temas, el que te vende para tu avatar una zapatilla con estos colores de este tamaño. Load up thousands of skins to a single pair of sneakers. Que es un NFT solo para ti, nadie más que para ti, ¿no? Y por eso pagas, porque sea para nadie más que para ti. Porque también hay Top Manta en el metaverso.
Hombre, digo yo que sí. Y si no lo hay, no tardará mucho en aparecer. Sí, Claro, sí. para que certificar la originalidad de las obras digitales. Realmente es para que nadie tenga unas igual que tú. Que ese concepto también es interesante. O sea, yo creo que ha habido un momento en la historia de Internet que hemos confiado mucho en el compartir contenido, ¿no? En el mundo libre, en el software libre o en el nacimiento de la criptomoneda, ¿no? ¿Por qué nace? ¿Verdad? Y de repente desembocamos otra vez en el mundo propiedad, único, solo mío y nada más que mío, ¿no? Potenciamos esa cosa del coleccionista de esto para mí, solo para mí. Y eso lo deja muy claro el mundo NFT. O sea, que al final los humanos tendemos por repetir los mismos patrones. Va cambiando la tecnología. Sí, pero acabamos en lo mismo. Acabamos en lo mismo. Acabamos en lo mismo. Este pinchazo de la burbuja de los NFT, entiendo que tiene también mucho que ver con el pinchazo de las criptomonedas, ¿no? Que está absolutamente vinculado. Se pagaban los NFTs con criptos. El 99% de las ventas de los NFT se hace con criptomonedas, sí. Evidentemente, igual que coincide el momento álgido de los NFTs con el momento álgido de la criptomoneda, pasa lo mismo, se desploma una cosa y se desploma la otra. Me parece que el primer tuit de Jack Dorsey, el fundador de Twitter, me niego a decir lo de ahora conocido como X, porque nadie lo conoce como X. Nadie. Se vendió, el tweet en sí, se vendió como NFT por $2,9 millones en 2021. Y ahora no vale ni $4.000, que tampoco está mal, $4.000. Tampoco está mal. Te da para 2 teselas de beso de Clint. Sí, totalmente. Yo sí creo que hay un campo todavía por explorar y que creo que no está agotado, que es en otros ámbitos de la creación, porque siempre estamos hablando en el fondo de artes visuales. Pero en el mundo de la música, por ejemplo, imagino que hay cifras ya, que la verdad no me las sé, pero sería interesante mirarlas. Por ejemplo, una canción, un tema que tunea Taylor Swift solo para 10.000 personas, por ejemplo, se pone a la venta, es un NFT, es un objeto único para ti y nadie más que tú y esas otras 9.999 que tendrán uno de 10.000, dos de 10.000, tres de 10.000. Entiendo que para el fenómeno fan, que es coleccionista por naturaleza, tiene un sentido y ahí hay otro mercado que todavía no sabemos las cifras, pero que está todavía en pleno auge. Quiero decir que, de nuevo, es que las subastas es una cosa minúscula y los precios brutales y las especulaciones con las obras de arte son una parte minúscula de lo que puede suponer el mundo NFT, ¿no? Esto de que sea una burbuja o no, el no saber, entiendo que hay un desconcierto en las galerías, también en los museos y en el mundo del arte en general. Y ahora empieza a haber menos incertidumbre, pero hace un año había mucha más con respecto a los NFT. Pero entiendo que es la incertidumbre como con cualquier otra tendencia que de repente llega, se pone de moda y dentro de las instituciones culturales tenéis que decidir si en esto se invierte o en esto no. Entiendo que es muy difícil diferenciar dónde está el valor de verdad. Bueno, yo creo que las instituciones culturales tenemos la responsabilidad y obligación de investigarlo. En ese sentido, por ejemplo, hay instituciones que no se han dedicado a vender, que lo que han hecho no es vender sus obras digitalizándolas y poniéndolas a la venta como una NFT, sino que han hecho lo contrario, que es comprar alguna obra en NFT, ver cómo reacciona el público, realmente nos guste o no nos guste, los NFTs dentro del mundo del arte ahora mismo han tenido, al menos durante 2 años, una importancia que está bien que un museo de arte contemporáneo, que tiene que representar lo que está pasando en el mundo del arte, tenga una pieza en NFT, y además forma parte, pues eso, de investigar si el público lo entiende, si no lo entiende, si le gusta, si no le gusta, si forma parte de un discurso o no. O sea, creo que ese papel como institución cultural de investigación está bien, la verdad. O sea, que creo que hay, más allá de las instituciones culturales, otro tipo de agentes dentro del sector. Pues las galerías, por ejemplo, imagino que cuando todo esto estalló, bueno, es que realmente hubo un momento que se pensó que los NFTs los artistas podían prescindir de la galería a la hora de vender su NFT, porque lo colocaban en OpenSea, lo vendían y ahí la galería no tenía por qué pintar nada, ¿no? Como la idea de que se podía prescindir de los periodistas porque cualquiera podía contar, ¿no? Efectivamente, la realidad Twitter nos ha demostrado que no es real, no es así. También las galerías tuvieron que aprender de esto, ver si ellas podían montar también una galería parecida a una plataforma. Esto también se investigó bastante en su momento.
bueno, el sector claramente se ha revuelto y está bien. Bueno, no solo galerías, también grandes museos. El Museo Thyssen presentó una colección de estos NFTs de versiones digitales de un cuadro de Van Gogh, a ver si lo pronuncio bien, Les Besnaux en Auvergne, y cuyo original forma parte... No te rías, Susana. No, me encanta porque lo puedes decir en español, que igual es más fácil. Es que no sé cómo se traduce Les Besnaux. Claro, qué fácil, ¿no? Bueno, el caso es que este cuadro de Van Gogh, que está en los fondos de la Pinacoteca, se vendió por 30.000 euros cada una de estas piezas. Aquí, por lo que entiendo, sí que se vendía el cuadro entero. Y Emilio Acevedo, el director gerente del Thyssen, pues explicaba eso, que el arte digital forma parte del arte contemporáneo que estamos viviendo. Que el siglo XXI marca las pautas, la tecnología forma parte de nuestra vida cotidiana, se llega a más públicos, ofrece mayor control, mayor seguridad, democratiza incluso también la posibilidad de tener una colección de estas obras de arte, porque hoy día el coleccionismo de NFTs ya existe. Lo que no sé es cuánto mercado va a haber para unas obras digitales de 30.000 euros. Será interesante ver las cifras de esa venta, la verdad. Yo creo que nos interesan a todos, porque como un asunto que está en permanente transformación, pues hay que ver lo que sale de ahí. Es la parte de experimentación que decías, exacto, ¿no? Que las instituciones también tienen que explorar hacia dónde va esto. Hacia ¿no? dónde que va a posteriori esto. luego es muy fácil decir, estaba claro que no, pero bueno, Sí. alguien se la tiene que jugar. Sí, fíjate que en lo que está haciendo el Thyssen hay una cosa interesante, que es que está hablando de un Van Gogh que evidentemente está libre de derechos, ¿no? Porque creo que también es importante aquí hacerse la pregunta de quién es la obra digital. O sea, esa obra, ¿quién la ha hecho? ¿No? No es Van Gogh, porque Van Gogh pintó sobre un lienzo. ¿Quién es? Es el Thyssen el dueño de repente de una obra digital y entonces la pone a la venta. Yo creo que también hay aristas legales que hay que ir solucionando, que cuando son artistas que ya están libres de derechos porque murieron hace más de 70 años, no es un problema. Sí es un problema cuando son artistas que todavía tienen derechos de reproducción. Creo que, si no me equivoco, todavía no se ha solucionado el pleito contra Mango, la cadena de ropa, que tiene una colección de arte potente. La ha expuesto en Metaverso, me parece que empezó en 2022. Y VEGAP, que es la institución que se encarga de velar por los derechos de reproducción de obras, les puso una demanda. Habría que investigar también en qué punto está esa demanda, ¿no? Pero bueno, que al final, ¿quién es el dueño de eso? Es que es una obra nueva. Tú de repente has montado un objeto nuevo, ¿no? O sea, y hay que asegurarse de que es de uno y por lo tanto puede venderlo. Claro, esto es como cuando salvando las distancias, estoy pensando en el urinario de Duchamp. Sí, el fabricante del urinario hubiera dicho, no, esto es mío. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sí. Al final hay muchas preguntas. Claro. Sí. There's always some detail in any object that will attract you aesthetically. Meaning that you will find it beautiful or even ugly, which is the same thing. Ugly or beautiful is the same thing when it comes to choosing an object in the form of a ready-made. Y cuando hablamos de arte digital, ¿de qué estamos hablando? Porque entiendo que cosas digitales en los museos, en el MoMA, hay expuestas muchas creaciones digitales y videojuegos. Quiero decir, no sé cuántas cosas son arte digital y cuántas veces los museos se han tenido que sentar a decidir esto es arte o no es arte desde los tiempos de la fotografía. Bueno, has metido varios temazos en el comentario. Empiezo por el principio. ¿Qué es esto del arte digital? Bueno, el arte digital no es nuevo de ahora, ¿no? Sino que el arte digital, los videoartistas que llevan trabajando desde los años 70, ya es arte digital. O sea, es un elemento que tú tienes en un archivito y que no es del mundo analógico, ¿no? Eso es lo digital. Pueden ser vídeos, puede ser, por supuesto, la fotografía, que es arte digital también. No tiene por qué ser un NFT, ¿no? Las obras, los NFTs, el primero que se vende, de hecho, es una composición de muchísimas fotos. Sobre lo que es arte o no, casi tendríamos que hacer otro podcast, porque el arte no lo define si lo vende una subasta o no lo define si está en un museo o no. Es una conversación complicada, pero no está vinculada al arte digital. Es un tipo de arte, sin más, ¿no? Al nacer la tecnología, nacen los artistas que quieren utilizar esa tecnología para crear.
sin más. Estaba pensando en Walter Benjamin y la era de la reproductibilidad técnica. Esto tiene ya más de un siglo y ya era una duda filosófica. Efectivamente. Si se puede reproducir hasta la saciedad, ¿es arte o no es arte? Y tiene aura. No sé si los NFTs son el aura. Bueno, el tema de la reproducción también es súper interesante porque estamos siempre hablando, cuando hablamos de NFTs, de solucionar este tema de la copia, ¿no? De que el arte digital siempre es susceptible de ser copiado todas las veces que quieras, pero es que en realidad el arte analógico también lo es. O sea, hoy en día la tecnología, las impresoras 3D, los softwares que se han fabricado, infinidad de ellos, solo para poder reproducir una obra. Caravallos, por ejemplo, relativamente poco hubo una exposición que como los Caravallos no se podían mover por el estado en el que estaban, se construyen Caravallos nuevos exactamente iguales que los originales. Eso es una copia analógica, pero tenemos aparatos que ya son capaces de hacerlo y es imposible distinguir cuál es el original del que ha hecho una máquina, ¿no? Pero para eso hay leyes, que es, digamos, la parte que a nivel digital tiene todavía que desarrollarse, que te dicen, no, si haces una copia analógica tiene que ser un poquito más pequeño que el original, ¿no? Eso te dice la ley. Claro, eso te permite, mides, esta es la copia, este es el original, ¿no? Pero en el mundo analógico falta todavía que la ley se desarrolle lo suficiente también para darnos ese tipo de herramientas, ¿no? Pero quiero decir, esto de la copia y de la reproducción no solo pertenece al mundo digital, sino que en el mundo analógico también está. Para mucha gente la primera noticia que tiene de los NFT es escuchándonos ahora y ya parece que es algo del pasado, que esto en el arte pasa mucho. Para cuando llega al público general, los expertos ya estáis de vuelta. ¿Crees que va a remontar? ¿Estamos en un momento de estabilización? ¿O los NFT son un bluff y ya va a ser difícil que los que invierten en arte crean en ellos? Bueno, yo creo que el NFT directamente será algo de lo que el público deje de oír hablar, en el sentido de que, o sea, cuando en el sector un museo compre una obra digital o a un galerista, me da igual, o de particular a particular, yo si compro, que no va a ocurrir, ya te lo digo, pero si comprara una pieza digital, pediría que estuviera NFTada. Porque quiero asegurarme de que, igual que cuando compras una obra analógica, un cuadro, quieres un certificado que diga que es de ese autor, ¿no? Pero sin más, o sea, esa es toda la historia importante de los NFTs. Como herramienta digital, ¿no? Claro, como herramienta de certificación que a ti te ayuda a saber que lo que estás comprando es realmente lo que ha hecho el artista y no una copia y que nadie más puede copiarlo porque es único. En ese sentido, yo creo que tiene un recorrido estupendo, que es facilitar esa certificación del mundo digital. Lo demás... Quemar cuadros para venderlos en trocitos NFTados, esto ya... Sinceramente creo que eso ya ha tenido su hype y ya está. Ya estamos en otra. Ahora estamos en inteligencia artificial, que es el siguiente hype. Esta es la siguiente burbuja, ¿no? Sí, es la siguiente burbuja. Sí. Metaverso ya, check. Metaverso check también, sí. Metaverso la check. Siguiente gran burbuja para la que nos van a querer vender la burra es el arte con inteligencia artificial. Sí, bueno, creo que no sé si van a querernos vender la burra, pero es un mundo nuevo también para el mundo artístico y para el artista digital. Se están haciendo cosas súper interesantes. Pero bueno, hay que intentar evitar pues lo mismo que ha pasado con los NFTs, que el hecho de que sea inteligencia artificial pueda promover un mercado que eclipse todo lo demás, que eclipse las bondades que puede tener aplicar la inteligencia artificial que un creador quiera aplicar, ¿no?, a su pieza. Me estás diciendo en bonito que a ti se te encienden algunas alarmas cuando ves el boom del arte creado con inteligencia artificial, que hay que tener cuidado, ¿no? A ver si no vamos a reunirnos aquí el año que viene a hacer una pausa sobre el 95% del arte hecho con inteligencia artificial ha perdido su valor. No, yo creo que no, pero ¿sabes por qué? Porque ya se han comprado y vendido cosas, o sea, no, realmente ya se ha hecho, de momento no ha habido burbuja al respecto, sí ha habido titulares así suculentos, pero no ha habido burbuja, no la ha habido de momento. Yo creo que los artistas están investigando y haciendo cosas increíbles con inteligencia artificial. Hay que dejarles hacer, hay que ver lo que se saca de aquí y ver cómo la herramienta creativa que puede llegar a ser, que tiene muchísimo potencial, evidentemente. Claro, es que siempre hablamos de inteligencia artificial como lo que
puede sustituirnos a los humanos también en la creatividad como amenaza, pero también es una plataforma para llevar la creación a lugares donde no ha llegado nunca. Me contaba una directora de orquesta hace no mucho que se había puesto a aprender programación y a aprender inteligencia artificial porque de repente le atraía mucho pensar a dónde puede llegar su obra si buena parte de ella ya se la resuelve la máquina y ella puede empezar a crear a partir de ahí. O sea, la inteligencia artificial es una nueva herramienta que, igual que para el resto de la vida, para la creación, para un artista, tiene un potencial brutal. Pero además, para el mundo del arte, no solamente desde el punto de vista del artista y la creación, sino imagina lo que es la inteligencia artificial para el mundo de la catalogación, por ejemplo. O sea, cuando un museo tiene que certificar que la obra que tiene es de Goya y no es de otro artista, ¿no? La capacidad que tiene la inteligencia artificial de analizarte esa obra y decirte si lo es o no, es inmensa. O sea, y eso en el mundo del arte, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a que haya versiones diferentes en función del experto que mira la obra. Bueno, pues eso ahora de repente hay una herramienta maravillosa para decirte no solamente si un cuadro es de Goya, si un poema es de Lorca o no lo es, ¿no? Que eso antes no había manera de contar con esa tecnología y ahora está al alcance de todos. La tecnología al final aplica al mundo de las artes igual que al resto de la vida y si se usa bien, desde luego puede ser maravilloso para cosas como esta, como la catalogación o la creación, para ambas cosas. Bueno, pero el mundo del arte también está lleno de gente que ha intentado engañar y de valores inflados y de listillos. Sí. Que, claro, también la inteligencia artificial, también los NFTs, también el metaverso, donde, por cierto, muchos museos están abriendo sus sedes, no sé con qué éxito. Forman parte de ese mundo del arte, ¿no? Sí. Mira, ahora que mencionas lo del metaverso me parece interesante porque en el mundo de los museos es bastante habitual que se hayan construido cosas parecidas al mundo metaverso. O sea, como los museos sobre todo trabajan con exposiciones temporales, además de su propio patrimonio, para que aquello no se pierda cuando se cierra una exposición, es muy habitual que se haya hecho lo que todos hemos llamado siempre visitas virtuales, ¿no? Que es una visita por la que tú te mueves a través de una pantalla. Suena un poco a CD-ROM, también te digo. Lo sé, lo digo conscientemente, suena a CD-ROM, efectivamente. Pero la realidad es que cuando nos llega el mundo metaverso, a los museos no nos resulta tan ajeno como podría parecer. Por eso también sabemos que no entra mucha gente, porque sabemos las cifras de lo que hemos tenido en nuestras páginas web. ¿Tú has ido a alguna exposición en el metaverso? He ido a muchas, pero porque tengo que aprender de ello y lo que nos puede ofrecer y lo que no. ¿Quién está viendo un museo en el metaverso? Absolutamente nadie. Absolutamente nadie, salvo el día en que se presenta a bombo y platillo. La gente no va, de momento, que no estoy diciendo que no vaya nunca, de momento la gente no entra en metaverso a ver una exposición. ¿Y los que entran saben moverse por las salas? No. Claro, luego el que entra ves que se está dando contra una pared junto a un cuadro, ¿no? Porque al final moverse todavía es muy complicado para para un mortal común. Entonces, bueno, yo creo que... Eso sí, está dándose golpes contra la pared, pero con unas Nike estupendas NFTadas. Sí, totalmente. También creo que hay que explorar muchas cosas, hay que ofrecer una experiencia diferente a la que supone entrar en una sala con cuadros, porque en el fondo una cosa no es sustituible por la otra, lo que se puede crear es una experiencia cultural distinta, yo en eso siempre voy a estar a favor. Pero bueno, creo que ahí queda todavía mucho recorrido. Insisto, nosotros como instituciones culturales tenemos muchas cifras que evidentemente no es lo mismo, pero sabemos cuánta gente está dispuesta a entrar en un espacio virtual para ver una obra de arte. O sea, al final esa cifra de público sí la tenemos. ¿Cuándo hay de postureo y cuándo hay de tráfico real, ¿no? Totalmente. Hay mucho postureo. Totalmente. Postureo digital. Es que ni hay postureo, o sea, es que no hay gente, o sea, hay muy poca gente que entre, ¿no? Y también yo creo que nos tenemos que plantear si es eso lo que queremos, que la gente entre a través de una pantalla o queremos otro tipo de experiencia. Si la innovación en el mundo de los museos y los museos del futuro va por ahí o va por otro lado, ¿no? Porque claro. Los museos se reinventan, la gente que os dedicáis a esto os estáis siempre empapando de las últimas tendencias,
pero es difícil saber hacia dónde va. ¿Tú hacia dónde crees que va o dónde te gustaría que fuera la innovación de los museos? Bueno, yo creo que somos demasiado reticentes a incorporar tecnología, ¿no? Entonces creo que lo primero que tenemos que hacer es abrir la cabeza y entender que la tecnología aplicada a nuestro sector puede llevarnos a lugares geniales y puede ayudarnos a conectar con un público que muchas veces se siente demasiado distanciado de lo que hacemos. Pero tampoco me vale la tecnología como gadget, o sea, no me vale la tecnología como es tecnología es bueno. No, hay que encontrar el punto en el que la tecnología te ayuda a contar un discurso expositivo, un discurso cultural, pero que te aporta algo. No para distraerte y mira, te pongo aquí la tecnología para que salgas encantado. No, sino que forme parte de ese discurso y que ayude a entenderlo. Claro, ese es el gran desafío de los que os dedicáis a esto, saber cuándo te están colando algo que va a tener futuro o cuándo no. Pero bueno, son al final las instituciones las que lo van decidiendo. Y cuando das las clases a la gente más joven que quiere empezar en el mundo de la gestión cultural y del arte y de los museos, las galerías y demás, ¿cómo afrontan el arte digital? ¿Es algo que interesa? Entiendo que generalizar siempre es difícil, pero ¿por ser más jóvenes están más interesados en lo digital o al final es la experiencia de toda la vida la que sigue atrayendo más interés? Pues no te creas, no lo están. Esto es un gran descubrimiento, ¿no? Yo creo que siempre cuando empezamos, todos los años empezamos las clases y hacemos el clásico cuestionario a mano alzada, ¿no? Te esperas que todos tengan todas las redes sociales. Mentira. Te esperas que todos escuchen muchos contenidos digitales. Mentira. Te esperas que la tecnología, que sientan cierta atracción a la tecnología solamente por la generación que son, ¿no? Que estamos hablando de gente recién salida del grado, 25 años, ponte. Pues no. Al final están hartos de pantallas, pobres. No sé si están hartos de pantallas, pero es verdad que tienden más a apoyar esa parte conceptual de la cultura, más difícil a lo mejor, o más de comisariado, de repente les hablas de tecnología aplicada y no lo ven, ¿no? Les parece casi como frívolo. Y bueno, yo creo que eso es importante cambiarlo. Ahora va a ser boomer los NFTs. Totalmente. Pues yo no sé si va a ser boomer o no, pero a mí si me das a elegir, yo prefiero de regalo el posavasos. Al menos le veo la utilidad. Bueno, el merchandising ahora mismo que tienen los museos es maravilloso. Eso es una industria nueva que, vamos, entras en cualquier tienda de museo y te lo quieres llevar todo. Que levante la mano la que no ha pasado más tiempo en la tienda del museo que en el museo. Totalmente. Bueno, pues me da muchas ganas, escuchándote, Susana, de volver a ver alguna expo y cotillear a ver cómo es el arte digital que se está haciendo y no sé si vendiendo, pero la verdad que le echaremos un vistazo. Muchísimas gracias por este rato. No, gracias a vosotras, me lo paso muy bien tratando estos temas y nada, y vamos a ver a dónde nos lleva. Yo creo que esto en una cena de Navidad va a ser un temazo. Tiene que haber alguien tentado de decir, hostia, lo de los NFTs, que me he enterado lo de los NFTs. Porque para ti esto ya es un tema muy de 2022, pero en 2024 es cuando nos empezamos a enterar todos de lo que va a pasar. El año que viene hablaremos de la inteligencia artificial. ¿Cuánto se ha vendido? ¿A dónde nos ha llevado el hype en la creación? Y veremos qué resultados ha dado. Oye, a lo mejor le ponen pausa, que lo haga ChatGPT y nosotras nos vamos a tomar un vino. Nos podemos ir a tomar un vino igual ahora. No hace falta esperar. Me has convencido. Vámonos. Pausa, el podcast del Confidencial, presentado y dirigido por Marta García Ayer, con la realización y el diseño sonoro de Ana Schultz, la documentación de Andrés Moraleda y la coordinación de Antonio Martín. Me ha encantado la imagen del espectador con las Nike. Esa es buena, sí. Dándose contra la pared, sí. Intentando ser el más moderno del metaverso. Sí. El más moderno del metaverso es habría que ir a buscarlo y entrevistarlo, hacerle una pausa. For a limited time at McDonald's, get a Big Mac Extra Value Meal for $8. That means 2 all-beef patties, special sauce, lettuce, cheese, pickles, onions on a sesame seed bun, and medium fries, and a drink. We may need to change that jingle. Prices and participation may vary.